Y el carrulín es un brebaje tradicional que se consume en Paraguay cada 1 de agosto, según dicen, para tener fuerza y purificar la sangre. Pero ¿cuál es el origen de esta tradición? Se lo contamos en el siguiente material. Agosto se lleva a las vacas flacas y a los ancianos. Reza un antiguo refrán en referencia a los cambios climáticos constantes en este mes del año, por encontrarse cerca de un cambio de estación. En Paraguay existe un brebaje que ayuda a superar este complicado periodo y que tiene tanto que ver con nuestra tradición como la misma composición de su nombre. Lim, caña, ruda y limón. Y que el que consume eso prácticamente en alguna medida tiene esa especie de posibilidad de pasar este mes tan complicado. Purificar la sangre es el objetivo de la ingesta del carulín. Algunos dicen que para lograr esto se deben tomar 7 tragos y en ayunas, otros solo 3 tragos, y otros para asegurar llegan a tomarse inclusive una botella. Que a veces se juega mucho con los números también, se dicen 3 traguitos, pero que no se le vaya tampoco la mano a la gente, es simplemente el hecho en sí de poder con ese sorbo darle un sentido a la tradición y decir, bueno, que estos 3 elementos, particularmente la ruda, es un elemento hasta si se quiere legendario en el Paraguay. La ruda, el romero, el limón, por ejemplo, siempre están presentes en cada vivienda. Inclusive otra la distinción entre ruda macho, ruda hembra que la gente suele hacer. Y por ese lado, insisto, la medida es mínima. Tampoco esto, repito, pasa por consumir masivamente. El carrulín se vende prácticamente en cada esquina durante los primeros días de agosto y su precio ronda los 3.000 guaraníes. Así que aproveche y protéjase para evitar tener problemas durante el complicado mes de agosto.